Bueno, hoy vamos a ver el tema de higiene y seguridad laboral, que es una partecita de lo que está en la unidad 3 de recursos humanos, que nos compete como profesionales de sistemas, en el caso en que estemos dirigiendo un departamento de sistemas o que tengamos que hacer alguna instalación, como para, digamos, aconsejar cuáles serían las mejores medidas de higiene y seguridad del ámbito donde desempeñamos nuestras actividades. Hoy eso está un poco desvirtuado por el home office, porque ya que estamos todos trabajando desde nuestra casa, hay muchas cuestiones que el empleador no está pudiendo manejar. A ver, para hacerlo un poco más dinámico, ¿qué entienden por higiene y seguridad laboral? ¿Qué les, ¿A qué les suena esa palabra? Todas las medidas de seguridad del lugar donde trabajás, digamos. Por ejemplo, en el ámbito donde nosotros desarrollamos las tareas, ¿qué les parece a ustedes que tendríamos que controlar? Claro que ¿Sí? están todos lados, el matafuego, por ejemplo. Por ejemplo, sí, el área Que tiene haya que un ver. baño, ¿Cómo? que haya un baño. Si está Eh, 10 horas en trabajando, tiene que haber un baño, supongo. cuanto a la higiene, sí. En cuanto a esas cuestiones, La parte de ergonomía, de estar. la parte de ergonomía, con respecto a los cuidados, digamos, sanitarios del lugar donde trabajamos, se tiene muy en cuenta el agua. Si hay algún problema con el agua, por ejemplo, en nuestra facultad, que lo ha habido con respecto al tanque y todo lo demás, no se puede seguir desarrollando la actividad hasta que no se solucione ese inconveniente, digamos, tener agua potable. ¿Mm? Bien, hay un montón de medidas dentro de esas que mencionamos y algunas más que tienen que ver con el riesgo eléctrico dentro de los ambientes de trabajo donde desarrollamos las tareas, que, bueno, vamos a ir viendo que es el empleador el que tiene, digamos, la obligación de mantener cuidadas. ¿Está? Bien, vamos a ver qué significan específicamente esos dos términos, higiene y seguridad. En cuanto a la seguridad, las condiciones bajo las que se trabaja deben ser seguras, dice. Es decir, que nosotros lo que tenemos que prevenir es la posibilidad de sufrir un daño o accidente, ¿m? Dentro del ambiente laboral. Y no solo dentro del ambiente laboral, ¿sí? Sino en el trayecto que nosotros hacemos periódicamente cuando estamos en la presencialidad, desde nuestro lugar donde habitamos al lugar de trabajo, lo que se denomina in itinere. Si nosotros tenemos un accidente en ese trayecto, también es el empleador el que tiene que responder por ese accidente que hayamos sufrido. Bien, en cuanto a lo que refiere a salud, donde está incluida la higiene, también refiere al concepto de bienestar físico, psíquico y social. ¿Sí? A ver si entendemos por bienestar físico, si sufríamos un accidente, ese es fácil de entender. Y el psíquico y social, ¿cómo puede uno sufrir alguna cuestión con respecto a la salud y que tenga que ver con esto de la seguridad laboral a la que estamos refiriéndonos? Una sobrecarga de trabajo y te puede generar daño por estrés. Exactamente. Una sobrecarga de trabajo, por ejemplo, puede generar daño por estrés. Y ese estrés me puede llevar a actuar en condiciones inseguras, ¿no? Por ejemplo, una persona que maneja un medio de transporte, por ejemplo, público, si estuvo manejando muchas horas, está frente a un estrés que le genera muchas veces la imposibilidad de actuar en forma segura. ¿Mm? Y en cuanto a lo social, ¿qué puede pasar? Y un ambiente de trabajo dañino, eh, no sé, malos compañeros, qué sé yo, algo por el estilo. Bien, tensión en el ambiente laboral en función al equipo de trabajo, ¿sí?
Un Eh, jefe que sea maltratador. un jefe que ejerza el maltrato con sus empleados, ¿sí? Eh, todas esas cuestiones, una mala organización del trabajo, que también nos lleva a un estrés mental muy grande. Entonces, bueno, eso también tiene que estar cuidado por el empleador. Bien, entonces, la higiene y seguridad del trabajo intenta establecer técnicas de lucha contra los accidentes y contra las enfermedades. Accidentes se refiere a seguridad, enfermedades, el tema de higiene. ¿tá? Y esas técnicas pueden ser seguridad en el trabajo, medicina, higiene industrial, la psicosociología aplicada al trabajo. Y hay unas cuantas leyes en función de esto que han ido saliendo. Fíjense que la primera es en 1914 y hablaba solo de la indemnización. Ponía al empleador como responsable, pero solo lo que contemplaba esa ley era la reparación. ¿Qué significa esto? Pues tenías un accidente, la empresa o el empleador era el responsable de indemnizarte frente a ese accidente. Muchas veces vos no podías seguir trabajando, ellos te indemnizaban y ahí se terminaba la responsabilidad del empleador. Con el tiempo empieza a reverse esa ley y se genera una nueva de protección contra accidentes y enfermedades, creación de servicios de higiene y seguridad en las mismas empresas. A ver, por ejemplo, empresas grandes como Asindar tienen puestos de médicos ya directamente en la organización para hacer la atención primaria. Llega a haber algún inconveniente, bueno, hacen la atención primaria. Bien, se reglamentan las características constructivas de los establecimientos, ya hay algo un poquitito más. Con respecto a lo preventivo, antes era solamente la reparación, acá empieza a haber cuestiones que refieren a lo preventivo. ¿Está? Bien. En el 95, como dice ahí, surge la ley de riesgos de trabajo, se cambia estructuralmente el sistema y ya, además de prevenir, digamos, en el lugar de trabajo y reparar, ya se empieza a hablar de una rehabilitación y reinserción laboral. Antes el empleado quedaba fuera de la organización, ahora se intenta que el empleado vuelva, si no a sus tareas habituales, a alguna tarea en la que pueda ejercer, digamos, seguir en el ámbito laboral, sin tener que despedirlo. ¿Está? Bien. En el 2012 ya hay una modificación bastante más grande de la ley que arranca en realidad en el 2008 con la creación de comités mixtos de higiene y seguridad. Y ahí está el empleador, la participación de las organizaciones sindicales en representación del trabajador y el Estado. En ese comité, cada vez que hay que resolver alguna cuestión con respecto a la seguridad y la higiene laboral, se decide en ese comité. Y en el 2012 se hace entonces una nueva ley de riesgos de trabajo, donde surgen también, a ver si han escuchado algo, las ART. ¿Qué son las ART? Aseguradora de riesgo de trabajo. O sea, Aseguradoras de riesgos de trabajo. Bien, ¿y qué hace la ART? ¿Cómo funciona? por lo que entiendo, defiende al empleado en caso de que tenga un accidente de esto, que no pierda el trabajo y cosas así. Claro, funciona justamente como un seguro de una casa, de un auto, lo que nosotros generalmente aseguramos, ¿sí? Y entonces es la ART la que interviene en el caso de un riesgo, porque si no, muchas veces cuando no había estos seguros, la empresa estaba imposibilitada. A lo mejor, supónganse que un riesgo de electrocución termine con la vida de algún empleado, ¿sí? A veces las empresas estaban en posibilidad de pagar esa vida, digamos, y entonces quebraban.
definitivamente quebraba la empresa por una situación así. Entonces empiezan a funcionar las aseguradoras de riesgos de trabajo. Esas aseguradoras son las que cuando uno ingresa a un trabajo, ¿sí? Uno hace el examen preocupacional. ¿Sí? ¿Alguno ya estuvo en algún examen preocupacional? Yo, 2. ¿No? ¿Ninguno? Yo Ah, tuve con y contame. sin COVID. ¿Cómo? Antes del COVID y post-COVID tuve. Ah, en los dos. Bien. ¿Y qué hiciste? ¿Qué te hicieron hacer? A ver, contá. Test de análisis de sangre, de orina, Ujú, electrocardiograma, ujú. de vista, creo que psicológico o psicofísico, me parece. Sí, Eh, no conozco uno más. Bueno, sé que te había un par hicieron más, pero. radiografía, no sé si Ah, lo sí. dijiste. Te hicieron La radiografías. audiometría, el Sí, examen del oído. claro, audiometrías. Bien. Ah, En lo nuestro, como lo postural es lo más inconveniente, el tema de las radiografías es importantísimo para establecer el estado de la columna. ¿Sí? Bien, todas esas evaluaciones hacen que digamos, la ART conozca tu situación física antes y psicológica antes del ingreso al trabajo. ¿Está? Porque si llega a pasar algo que tiene que ver con, a lo mejor vos tenías un examen de una audiometría que no era la mejor, digamos, no se hace cargo la empresa o la RT de esa dolencia, porque es preexistente al ingreso al trabajo. Bien, Profe, ¿y examen de tipo oftalmológico no se hace en nuestro ámbito? sí, sí, sí. sí, todo, audiometría, examen hemológico, bueno, todos los exámenes de rutina, de sangre, de orina, etcétera, y las radiografías, estas que decíamos, y un examen psicológico. Muchas veces el empleador o la RT solicita ese tipo de exámenes. Bien, entonces, cuando se habla de condiciones de trabajo, y dijimos, y lo volvemos a repetir, que son responsabilidad del empleador, ¿sí? Se miden las condiciones ambientales, o sea, analizan las condiciones ambientales, o sea, exposición a agentes físicos, biológicos, las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de ese ambiente de trabajo, exposición a agentes químicos. Uno dirá, pero en sistemas este tipo de cosas son necesarias. ¿Qué les parece? Podemos estar, digamos, expuestos a agentes químicos, físicos. Ah, esas no. ¿Les parece que no? Ya Yo es creo muy que sí. difícil. Por ejemplo, áreas de fábricas, de sistemas que están ahí, se ve todo eso. Claro, porque nuestro departamento de sistema no necesariamente está en una empresa de software. Muchas veces nuestras áreas de sistemas están en una empresa industrial en las que puede existir este tipo de cosas. Entonces, el concepto de asegurar la condición o el ambiente de trabajo es universal. Entonces, atañe a todos los empleados, ya sea los que están en fábrica o los que están en el departamento de sistemas, que a veces, por alguna razón de que tengamos que relevar algo o ir a implementar algo al lugar donde están los trabajadores, etcétera, podemos estar expuestos a esos agentes. ¿Está? Bien. Las condiciones de seguridad de las instalaciones, importantísimo, en las características de los locales, existencia de materiales o productos peligrosos, los equipos, las instalaciones, en lo nuestro muy importante el tema de la instalación eléctrica, ¿sí? A mí me tocó estar en un lugar donde habían hecho la instalación eléctrica en conjunto con la instalación de lógica, con lo cual hacía inducción y, bueno, los cables de lógica daban patadas, por ejemplo. No era bonito. Bien. Y otra de las cuestiones que recién nos mencionamos antes y que puede traer mala condición de trabajo es la organización del trabajo. Tener
una metodología de trabajo que no esté organizada hace que nosotros podamos vivir condiciones de estrés. ¿Alguno está trabajando en la industria, en las software factories? ¿Alguno de ustedes? Somos todos desempleados, bro. Estamos todos desempleados. ¡Qué bárbaro! Yo estoy jugando. Quería hablar y estaba muteado, no me he dado cuenta. Ah, bien. Yo no te veo porque tengo la diapositiva. Contanos. ¿Qué metodología de trabajo utilizan? Utilizamos, ¿cómo es que se dice? Ágiles. Ágiles. Perfecto. ¿Con todas las características de ágiles o más o menos? No, o sea, tratamos de respetar todas. Hay veces que, bueno, algunas se pierden en el camino, pero no, generalmente sí. Bien, ¿y el trabajo, vos podés decir que está organizado? Está organizado, sí. La verdad que estamos bastante organizados. Somos pocos, pero siempre una vez al año se dan charlas de Scrum, de metodologías ágiles y todas esas cosas, entonces nos vamos manteniendo bastante ordenados. Bastante ordenados. No estar ordenados, por ejemplo, en lo nuestro significaría, por ejemplo, hacer una implementación de alguna versión del software y a los 2 minutos tener que volver para atrás, porque algo falló. ¿Sí? Bueno, Claro. todas las metodologías que vamos aprendiendo, que vamos implementando y que han surgido en cuanto a trabajar en el desarrollo de software, tienden a eso, a organizar el trabajo, a no tener que vivir condiciones de estrés. ¿Está? Entonces, muchas veces no controlar esa metodología de trabajo, no llevarla al día, aplicarla mal, tener muchas incongruencias con respecto a los requerimientos que tenía el cliente, nos hace que tengamos que volver sobre la versión del software, el cliente está intranquilo, tenemos que trabajar horas extras. Bien, eso hace una mala organización del trabajo y eso genera estrés. Muchas veces terminamos yéndonos de las organizaciones que trabajan así porque realmente no es lindo trabajar en esas condiciones. Bien, el concepto de riesgo laboral. El riesgo laboral es como dijimos antes, un daño derivado del trabajo y puede ser psicosocial, que lo habíamos mencionado, ambientales o específicamente de causas que son causas inmediatas. Me caigo de una escalera, ¿sí? Estoy trabajando en altura, me caigo de una escalera, no me puse el arnés, es una causa inmediata. Causas concurrentes es algo que se repite en el tiempo. Por ejemplo, condición mental del trabajador, condición física, que no se ejecute la gestión de la seguridad. A esto se refiere con lo siguiente. Vamos a suponer que el ejemplo más fácil de ver es, hay varios ejemplos, pero en la construcción se ve mucho eso. Cuando yo entro a una obra, si tengo que entrar a una obra en construcción, ¿qué es lo que está obligado el que entra a una obra de construcción, el trabajador, a utilizar? Un casco. Un casco, mínimamente un casco, perfecto. ¿Y si no se lo pone? Corre riesgo. Si le pasa algo, es responsable él de lo que le suceda. No, justamente, no es responsable. RT. Es responsable el empleador. También, aunque no se lo ponga. Aunque no se lo ponga. Por eso dice ejecución de la gestión de la seguridad. Siempre tiene que haber alguien controlando, ¿sí?, que todos los elementos de seguridad lo esté usando la persona. Bueno, pero es difícil porque también... Es difícil, pero... O sea, vos le podés decir y no lo hace, bueno, y tampoco lo podés echar porque tenés problemas para echar empleados. Sí lo podés echar. Vos lo apercibís una vez, 2 veces, a la tercera vez, vos podés tomar la determinación de que ese empleado corre riesgo, él y a lo mejor otros que están a su alrededor. ¿Está? Sí, pero digo, no, hay que indemnizar estos gastos, ¿o no? No, en esos casos no. Ah, ok. En esos casos no se indemniza. Cuando vos apercibís a un empleado y por justa causa, ¿está?
por justa causa, bueno, no se indemniza al empleado. Bien, las causas inmediatas son actos inseguros y condiciones, pueden surgir de actos inseguros o de condiciones inseguras, ¿sí? A ver, por ejemplo, en el hipotético caso de que exista un incendio, ¿sí? ¿Qué tiene que saber todas las personas que trabajan en un ámbito de trabajo, en una organización? Manejar matafuegos. ¿Dónde están las salidas de El- emergencia? ¿Dónde están las salidas de emergencia? ¿Sí? Bien. Esas No hay salidas de un emergencia... protocolo, ¿Cómo? no hay un protocolo o algo cómo actuar en el caso de que suceda, más Exactamente. Hay un generalmente. protocolo que debe existir en caso de que suceda un accidente. Pero además tienen que estar liberadas las vías de escape. Si yo, de alguna forma, clausuré las puertas o puse elementos en el corredor por donde tengo que salir o lo que sea, son condiciones inseguras. Está entonces ante la ocurrencia de un siniestro, de un incendio, los empleados se van a ver imposibilitados de desplazarse hacia la salida. Eso también es una condición insegura. ¿Está? ¿Se entiende más o menos esto? Ahí en el apunte, que es bastante largo, que lo pueden leer tranquilamente, hay muchos ejemplos en el final del apunte, como para que ustedes se ubiquen en todos este tipo de cuestiones que hacen a los riesgos de accidente. No vamos a dar muchos más ejemplos, pero más o menos tiene que quedar claro. Recuerden siempre que la responsabilidad es del trabajador de ejecutar la gestión de la seguridad, que también tiene que ver con, recién por ahí no quedó claro, pero uno le dice al empleado, sí, pero además lo capacita. El empleado tiene que entender que lo que está haciendo está mal, que es un acto inseguro. Entonces, se lo tiene que capacitar. De hecho, en muchas empresas hay periódicamente capacitaciones con respecto a todo lo que tenga que ver con los riesgos de accidentes específicos del lugar donde se está trabajando. Bien, ¿en qué repercuten estos accidentes? Y obviamente en el retraso en la producción, porque obviamente va a estar parada la producción hasta que se recomponga todo el sistema de seguridad, bueno, y la gente que estuvo afectada, la reducción de la calidad de esa producción, molestias o lesiones de menor importancia, discapacidad, hasta la muerte. ¿Está? Hasta casos en donde puede existir la muerte. Bien, para que quede claro, agentes químicos pueden ser gases, vapores, nieblas, polvos, humos que se producen en la industria. Nosotros en el cordón industrial tenemos de todo de esto, cosas que pueden ser causadas, digamos, riesgos ambientales causados por agentes químicos, pues tenemos muchas industrias químicas alrededor. Agentes físicos como por ejemplo ruidos, vibraciones, presiones, temperaturas extremas, radiaciones, o agentes biológicos, todos los insectos, por eso están obligadas las empresas a hacer desinfecciones periódicas. ¿Estamos? Bien. En cuanto a la política de prevención, yo recién les hablé de universalidad, o sea, todo lo que tenga que ver con la protección es igual para cualquier empleado que esté en la organización, independientemente en qué área trabaje. La protección tiene que ser igual para todos, la responsabilidad es de la dirección, tiene que haber una política de prioridad en la prevención, o sea, todos los elementos eléctricos tienen que estar salvaguardados, nada que pueda estar, digamos, con cables colgando que puedan ser, que puedan producir o que puedan significar la posibilidad de que un empleado se electrocute directamente. Bien, entonces todo lo que tiene que ver con prevención. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, ustedes vieron que los cables de electricidad generalmente se embuten en la pared, se hacen canales y se embuten en la pared. Bien, en las fábricas, ¿sí?, se hacen estudios
que creo que se llaman termográficos, una cosa así, para analizar la temperatura que tienen esos cables. Porque muchas veces el hecho de utilizar mucho una línea eléctrica hace que se sobrecaliente, ¿sí? Y se produzcan incendios. Entonces, también eso es una cuestión de prevención, estar analizando los canales, que no es fácil, hay máquinas especiales para hacerlo, entonces se analiza a ver si hay posibilidad de que se genere alto calor y pueda causar un incendio. Bien, todos los niveles de la organización tienen que participar en estas políticas de prevención, en la determinación de estas políticas de prevención. Muchas veces vieron que yo le dije que hay un comité entre el sindicato que protege a los trabajadores, el empleador y el Estado. Entonces muchas veces para ciertas actividades se reúnen los tres y buscan las mejores soluciones o se revén, porque la tecnología avanza y se cambia mucho y se puede llegar a mejorar el nivel de protección de los empleados, entonces hay reuniones, capacitaciones entre los tres que conforman el comité para que eso se mejore. Bien, por lo tanto, decimos que eso entra en un ciclo de mejora continua, no es que se establece la seguridad, está todo bien y acá se terminó la historia. No, el Estado va, controla, revisa, analiza, el sindicato también, muchas veces el sindicato es el primero que va y analiza las condiciones en el ambiente de trabajo, hasta les diría cómo funcionan los ascensores. Es parte, si tengo ascensores en la organización, es parte de la política de prevención y es algo que van a ir a evaluar si están en condiciones, etc. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en la facultad se hizo todo un sistema de señalizar las escaleras, las direcciones por donde había que hacer la evacuación en caso de incendio, y todo eso tiene que ver con el análisis de cómo estaba la infraestructura de la facultad con respecto a poder desalojar el edificio en una forma normal y señalizadas para que no nos podamos caer, etcétera, etcétera. Bien, capacitación y entrenamiento ya lo dije, la participación de los trabajadores también. Bien, hay derechos y obligaciones de los trabajadores, obviamente la obligación del trabajador es cumplir con esta normativa, pero bueno, la sanción si no llega a cumplirla. Y ahí están las actuaciones. La Secretaría de Riesgos de Trabajo es, digamos, la Secretaría del Estado que interviene en este comité. Y la ART, estas aseguradoras que surgieron justamente para que el empleador no tenga que sufrir digamos, una quiebra por tener que indemnizar trabajadores, llegado el caso que haya algún inconveniente en la organización, un problema, digamos, de mayor grado. Bien. Sin embargo, la empresa puede decidir autoasegurarse. Y eso lo tiene que comunicar a la Secretaría de Riesgos de Trabajo. O sea, dice la empresa, yo no voy a contratar una RT, yo me voy a autoasegurar. Como la municipalidad. ¿Eh? Como la municipalidad, digo. Sí, creo que la municipalidad y nuestra facultad también es autoasegurada. Digamos que, obviamente, la obra social interviene en la reparación, si llega a haber algún inconveniente de alguien que le pase algo en la facultad, etcétera, etcétera. Sí, hay organizaciones, pero lo tienen que informar, ¿tá? De que son autoaseguradas. Bien, y obviamente actúa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, llegado el caso también que haya que resolver algún litigio. Bien, ¿qué se pretende o cuáles son los principios de esta prevención? Evitar los riesgos. La palabra evitar no está bien utilizada ahí, porque evitar los riesgos sería que esos riesgos nunca se materialicen. Y eso va a ser casi imposible. Me puedo caer en las escaleras de la facultad, digamos, porque me resbalé, lo que fuere, y sin embargo está señalizada y todo. O sea que puedo llegar a tener
un mínimo de riesgos materializados. Entonces lo que vamos a decir que lo que vamos a hacer es mitigar esos riesgos, o sea, bajar la probabilidad de que esos riesgos ocurran. ¿Está? El impacto que causa va a ser el mismo, o sea, si una persona que se cae de una escalera, llegado el caso de que, aunque yo haya segurizado y todo el ambiente, digamos, es el mismo impacto que si yo no lo hubiera hecho, si no hubiera segurizado, pero bajo la probabilidad. Bien, con lo cual evalúo cuáles van a ser los riesgos inevitables, o sea, los que por cuestiones de movilidad dentro de la organización o de utilización, qué sé yo, de una máquina o lo que fuere, va a ser inevitable que ocurra. O sea, voy a tratar de bajar la probabilidad, pero seguramente algo va a suceder. Combatir en el origen, o sea, donde exista la posibilidad de que haya una materialización de un riesgo, adaptar el trabajo a la persona y no la persona al trabajo. Muchas veces, yo me acuerdo que en un momento dado, no me acuerdo si se llama Brook City o algo por el estilo, los empleados de Telecom tenían un montón de interfaces que tenían que, digamos, hacer alt-tab para correrse, para poder ver y todo demás, mal ubicados y todo demás, y terminaban con muchos dolores de cervicales, con problemas en las manos, por la posición que tenía del mouse y de presionar al tab, de estar constantemente haciendo eso. Entonces no estaba adaptado al trabajo de la persona, porque justamente no estaban adaptadas las interfaces para trabajar en atención al público, que era lo que hacía el 112, por ejemplo. Bien, entonces lo que hay que tratar es de mejorar ese ambiente de trabajo. Fíjense que hasta una interfaz mal diseñada puede ocasionar que un trabajador sufra alguna lesión por justamente concurrencia, muchas veces realizando la misma actividad y mal ubicado o mal adaptado ese trabajo a la persona. Bien, tener en cuenta la evolución y adecuación de la tecnología, que lo mencionamos recién. Obviamente surgen nuevas cuestiones para prevenir. Si yo pienso en unos cuantos años atrás y pensamos en el cinturón de seguridad del auto, primero que no existía en una época, después era un cinturón que si chocaba yo creo que te lo trababas peor que si no lo tuvieras puesto, y hoy son de una tecnología retráctil, es toda una cuestión que fue evolucionando y se fue adecuando a la tecnología que fue saliendo, digamos, que se puede obtener. Bien, se sustituye lo peligroso, obviamente, planificar e integrar la prevención. Esa planificación tiene que ver con la capacitación también de los trabajadores, aplicar protección colectiva a todos los empleados de la misma forma y dar instrucciones a los trabajadores precisas y oportunas para que no ocurran o no se materialicen los riesgos. Bien, hay disciplinas para esto, que son las que están mencionadas en las elipses ahí. La higiene industrial, identificación, medición, evaluación, control y capacitación, todo que tiene que ver con la higiene y la salud, no los riesgos de accidentes, sino con la salud del empleado. La seguridad en el trabajo, que habla de prevención primaria, secundaria y terciaria, evitar o minimizar el efecto de los riesgos, hacer vigilancia en la prevención secundaria y evitar la reincidencia en caso de que los empleados vuelvan a repetir el mismo trabajo y vuelvan a sufrir algún daño. Bien, la psicosociología del trabajo, la volvemos a repetir, conocimiento, oportunidad de actuar, estar lúcidos para actuar en consecuencia al momento en que estamos frente a un riesgo, y la voluntad de actuar con seguridad. Esa se consigue con capacitación, ¿sí? Uno siempre dice, yo voy a saber actuar, o piensa que va a saber actuar en ciertas circunstancias, y es muy probable que no lo pueda hacer. Frente a un incendio te dicen, hay un incendio, y mucha gente se queda paralizada. ¿Cómo se resuelve eso? Por ejemplo, en el caso del incendio, ¿haciendo qué cosa? Simulacros. Simulacros. Simulacros.
Muchas veces todo ese tipo de cosas se resuelven haciendo simulacros y viendo cómo la gente actúa, y en función de esa actuación buscar capacitarlo para que actúe en forma segura. Bien, y el tema de la ergonomía, la adecuación entre el trabajo y la persona, para nosotros es importantísimo eso, ya sea la posición de la pantalla que tenemos frente a nosotros, como la posición de los brazos y del teclado para trabajar, que tiene que estar a la misma altura de los codos. O sea, yo doblo los brazos, apoyo en los posabrazos del asiento, que siempre tienen que estar, y el teclado tiene que estar a la misma altura, apenitas más bajo que en nuestros codos, cosa de que no hagamos esfuerzos para mantener las manos en la posición del teclado. Muy importante eso. Y otras cuestiones que tienen que ver con la distancia entre el monitor y nuestra visión, digamos, nuestros ojos, tienen que ver muchísimo con cómo vamos a sobrevivir, digamos, a trabajar en esta profesión. Bien, hay, y nos ayudan, normas ISO, IRAM, que tienen distintas cuestiones que me permiten implementar sistemas de gestión de seguridad. Y hablan de gestión ambiental, gestión de calidad. Las más conocidas son las 14.000 y las 9.000, que se implementan en todos estos ambientes de trabajo. Bien. Con eso, digamos, es la introducción para que ustedes puedan leer el material que tienen, y la semana que viene hacerme consultas si tienen alguna duda con respecto a este tema, que me pueden hacer ahora de lo que hemos hablado. ¿Tienen alguna duda que quieran compartir? Yo, profe, una consulta. A ver. Entré tarde, no sé si lo explico. No, Nosotros en el trabajo pusimos las normas que se tienen que seguir para lo que estamos haciendo. Y sí. Nico nos puso que, ¿quién dice que se tienen que seguir esas normas? ¿Hay una ley nacional o algo que...? Mira, cada actividad tiene su reglamentación, que generalmente se consensúa en lo que es, no sé si escuchaban hablar de paritarias. Sí. Bien, en las paritarias muchas veces lo único que ustedes pueden llegar a escuchar es que se dialoga o se negocia con respecto al salario. Pero hay paritarias particulares donde se establecen condiciones de trabajo. Y muchas veces de esas surgen algunas normativas específicas para actividades específicas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, ¿sí? Tiene ciertas reglamentaciones específicas que no tienen otras actividades, con respecto a cómo tiene que estar diseñado el lugar de trabajo, a cómo se tiene que preparar la comida, o cómo tiene que estar el ambiente de la cocina, ¿sí? Hoy por hoy, con esto del COVID, hasta cómo tiene que estar distribuido, cuántas personas pueden entrar al lugar al comedor o al lugar que tiene ese restaurante, el espacio físico, ¿sí? Bueno, todo eso está legislado, o sea, termina en leyes específicas que lo tienen que cumplir ciertas actividades. Por eso hay que revisar. Si la norma es solamente una norma, no hay nadie que te obligue. Por ejemplo, las normas ISO, no hay nadie que te obligue a cumplir con una norma ISO. Es una decisión de la organización, muchas veces. Por ejemplo, uno va a una estación de servicio y dice, está certificada, norma ISO 9001, proceso atención al cliente. Por ejemplo. Eso está bueno para el cliente porque sabe que hay una metodología de atención que va a tener, pero no es obligatoria. Claro. ¿Tá? Hay algunas otras que terminan siendo obligatorias, pero que se transforman en una ley.
Nosotros vamos a ver, por ejemplo, la ISO 27001, que es la Ley de Seguridad de la Información, pero la ley no, perdón, una norma de seguridad de la información, pero después vamos a ver que hay una ley que tienen que cumplir las administraciones públicas, que si la leemos es una copia de la norma, pero una copia textual de la norma. ¿Está? Porque se termina convirtiendo en una, digamos, legislación específica para el ámbito de trabajo de, en este caso, las administraciones públicas. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro, Nacho? Sí, sí, gracias. Bueno, genial. Por eso cada proceso está en cada empresa diferente y ustedes tienen que analizar si es algo establecido directamente por la organización, porque quiere obtener calidad, porque quiere llegar a las mejores prácticas o las buenas prácticas más apropiadas para la industria, o si hay una legislación que se lo obliga. Si estoy trabajando en un sanatorio, seguramente hay cuestiones de salud que están, digamos, marcadas en una ley, que tiene que cumplir esa organización. De hecho, las organizaciones bancarias, por ejemplo, tienen que cumplir sí o sí por ley con las normas que dicta el Banco Central de la República Argentina, el BCRA. Bien, creo que con esos ejemplos más o menos lo vemos. Igualmente, estas normas que mencionamos recién, las ISO IRAM, las 14.000 y todo demás, me ayudan a cumplir con la ley de riesgo de trabajo. ¿Ah? Porque me dan pautas para que yo establezca el mejor ambiente laboral. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces vamos